Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre una molécula súper importante en la química orgánica y en la industria en general. Esta molécula son los ácidos carboxílicos, o es el grupo de los ácidos carboxílicos. A veces no nos damos cuenta, pero están presentes en productos de uso diario como los alimentos, medicamentos, cosméticos y hasta en procesos industriales enormes. Hoy vamos a saber qué son, cómo están formados, cuáles son sus características físico-químicas más importantes, cómo se producen, cuáles son sus usos y especialmente cómo se aplican dentro de la ingeniería industrial. Un ácido carboxílico es una molécula orgánica que tiene un grupo funcional muy particular llamado grupo carboxilo. En este esquema podemos ver que el grupo carboxilo son estos de acá. Y este grupo está formado, como vemos, por un carbono que está unido a un oxígeno por doble enlace, que es este, y el doble enlace unido al oxígeno. Y este mismo carbono está unido a un grupo hidroxilo, que es este de acá. También está unido a una cadena o un átomo adicional que puede cambiar según el ácido, que en este caso se representa como la R. En química orgánica, la R puede ocuparse o se representa como un grupo radical o una cadena lateral. Se usa como un símbolo para que se puedan representar cualquier grupo de átomos que puede variar, que no está definido, en este caso, en el grupo de los carboxilos. Ahora podemos hablar un poco de los enlaces y de la estructura del ácido carboxílico. Tiene tres tipos de enlaces diferentes, que son los más importantes. El enlace del carbono doble o carbonilo. Es un enlace doble entre carbono y oxígeno. Este enlace tiene una gran polaridad porque el oxígeno jala más electrones. El segundo enlace es el enlace del carbono con el oxígeno del grupo del hidroxilo. Este enlace también es polar y es clave porque permite la formación de puentes de hidrógeno. El tercer enlace es el enlace de OH o el enlace del oxígeno con el hidrógeno y es responsable del carácter ácido. Este enlace puede romperse para liberar los protones. Esta combinación de enlaces hace que los ácidos carboxílicos tengan interacciones fuertes entre las moléculas, como los puentes de hidrógeno, lo que influye directamente en su punto de ebullición y de solubilidad. Pasemos a hablar un poco más sobre sus características físico-químicas. Esta parte es la más interesante. Vamos a ver la primera, que es la acidez. Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, lo que significa que no se disocian completamente en el agua. Su pH puede estar entre el 4 y el 5, lo que los hace más ácidos que los alcoholes o los aldehídos. Como segunda característica podemos ver que este grupo tiene puntos de ebullición altos. Gracias a los puentes de hidrógeno entre moléculas, sus puntos de ebullición son altos comparados con los de otros compuestos del mismo tamaño. Como tercera característica vemos que tienen solubilidad en agua. Los ácidos carboxílicos de cadena corta se disuelven fácilmente en agua por sus interacciones con el solvente. Cuando las cadenas son largas, la solubilidad disminuye. En cuarto lugar podemos ver su polaridad. Son moléculas bastante polares por el grupo carboxilo, lo que influye en su reactividad. Y tenemos también la reactividad química, que puede sufrir muchas reacciones: reducción, neutralización, esterificación, entre otras. Por eso son muy útiles como intermediarios químicos. Los ácidos carboxilos pueden obtenerse de diversas formas, dependiendo del uso específico y del ácido que se requiera. Además se pueden escoger diferentes métodos y puede ser ya sean naturales o que puedan ser industriales. Uno de los procesos clásicos químicos para obtener este grupo es la oxidación de alcoholes primarios y aldehídos. Este es uno de los métodos más comunes, ya que el alcohol primario se oxida primero en un aldehído y se sigue oxidando, entonces ya después se convierte en un ácido carboxílico. En este proceso se ocupan agentes oxidantes como el permanganato de potasio y el dicromato de potasio o el oxígeno con catalizadores metálicos. Es un proceso muy usado en los laboratorios.
El segundo proceso que vamos a ver es la oxidación catalítica industrial. En la industria se emplean catalizadores como el cobalto, el manganeso o el rutenio para acelerar la reacción y hacerla más económica. El ejemplo que podemos ver aquí es cuando el ácido terefactálico básico para producir el PET se obtiene por oxidación del proxileno usando catalizadores especiales. Otro método que vamos a ver es la fermentación biológica. Este es un método natural en donde los ácidos carboxílicos se obtienen mediante microorganismos como bacterias o hongos. El ácido láctico se obtiene fermentando azúcares con lactobacillus. El ácido acético se produce oxidando etanol con acetobacter, como en el vinagre, y estos métodos son muy sostenibles y económicos. El cuarto proceso es la carbonilación. Este consiste en introducir un monóxido de carbono en una molécula para formar un ácido carboxílico. El quinto es la hidrólisis de derivados del ácido. Por último, la producción a partir del petróleo o la biomasa. En la industria se obtienen muchos compuestos en base del petróleo y los convierte en ácidos mediante reacciones químicas. Los usos y aplicaciones generales de este grupo los podemos ver en miles de productos y en procesos. Algunos ejemplos de estos tipos de ácidos son el ácido acético, que es más generalmente utilizado en el vinagre, en la fabricación de plásticos, como el acetato de vinilo y en la producción de productos de limpieza. El ácido cítrico se usa como conservador y oxidantes en alimentos. El ácido benzoico es común en conservadores de refrescos y de cosméticos. El ácido láctico presente en fermentados cosméticos y en tratamientos dermatológicos. El ácido fórmico usado para conservar pasturas y como desinfectante. Este grupo tiene mucha versatilidad y se debe a que reaccionan fácilmente para convertirse en muchos otros compuestos. Los ácidos carboxílicos son de los compuestos orgánicos más utilizados en la vida diaria y en la industria. Por ejemplo, podemos ver una de las aplicaciones en la industria alimentaria, porque se ocupan como conservadores, como ya mencionamos anteriormente, como antioxidantes, como el ácido cítrico, reguladores de acidez en bebidas, en mermeladas, agentes saborizantes y también ayudan a mantener el pH y la estabilidad. En la industria farmacéutica se ocupan muchos medicamentos porque funcionan como analgésicos. El ejemplo sería la aspirina, como antiinflamatorios, como el ibuprofeno y el naproxeno. También se ocupan para producir antibióticos, vitaminas y excipientes. En la industria química funcionan más generalmente como intermediarios. Son como materias primas que nos ayudan a fabricar, por ejemplo, esteres, que son para fragancias y solventes, o polímeros como el PET y el nylon, o también plastificantes, adhesivos y recubrimientos especiales. En la industria textil y en la industria de plásticos, los ácidos carboxílicos se usan para fabricar fibras sintéticas, envases plásticos o recubrimientos resistentes al calor. Estos ácidos ayudan en la producción de ropa, botellas y materiales modernos. Sin este ácido no se podría hacer estas cosas. En la agricultura se ve su uso para regular el pH en fertilizantes líquidos, también para formular herbicidas derivados de ácidos y en la conservación de alimentos para el ganado. Podemos ver su uso en la ingeniería industrial y en la industria en general, en el control de calidad de procesos químicos. Los ácidos carboxílicos requieren condiciones específicas de temperatura, de pH y catalizadores. El ingeniero industrial define parámetros para que la producción sea eficiente y que sea segura. Podemos ver esto en la industria alimentaria, ya que el uso de ácidos como conservadores requiere análisis de riesgos, normas de calidad, diseños de producción. En la industria farmacéutica y cosmética, los ingenieros industriales ayudan en la gestión de procesos donde se sintetizan o se usan ácidos para crear productos dermatológicos, medicamentos o soluciones especiales, buscando siempre el equilibrio y también la salud y guardar la efectividad de los materiales sin dañar cuando se ocupen esos productos. Es importante también considerar la sostenibilidad y el análisis del impacto de estos productos y en la manera en la que se ocupan este grupo de carboxilos. El manejo de residuos ácidos, la optimización del uso de energía y agua son tareas donde el ingeniero industrial aplica herramientas.
Podemos ver que estos ácidos no son solo importantes en la química, sino que también en varios ámbitos y en varias otras industrias y ciencias donde se produce y se transforma y se controla la materia. También podemos ver cómo aquí varía mucho el cómo está la estructura de una molécula y cómo el que se cambie el orden o que se cambie algún elemento puede variar también en las propiedades físico-químicas de esa molécula, en cómo reacciona, en sus puntos de ebullición. Todo eso podemos verlo con solo cambiar de algún lugar un elemento, un átomo. También la variedad de los tipos de enlaces con la que se presentan nos dan y nos varían las propiedades de las moléculas. Esto es muy importante y es algo que nos da muchas posibilidades también, ya que se pueden producir muchas moléculas, se pueden buscar propiedades que nos favorezcan y que vayan poco a poco innovándose, llegando a productos y a servicios que se puedan mejorar y que puedan ser útiles y sostenibles.